Amén, bendiciones, Dios te bendiga, te habla tu hermana en Cristo, Laura Mesa, te manda saludos desde aquí. Hoy en esta hora le damos gracias a Dios por otro comienzo de semana. Ya estamos a los últimos, thank you mami, ya estamos a los últimos días de mayo y hasta esta hora Dios nos ha guardado. Démosle gracias porque Él es fiel, Él siempre está con nosotros y en esta hora vamos a empezar con un momento de oración. Si tú tienes una petición, preséntasela delante del Señor. Tú que vas a escuchar más adelante, tú que vas a tener un tiempo más adelante, un tiempo de descanso, no te olvides de compartir también, no te olvides de presentar tu oración, tu petición, una necesidad. Todos nosotros tenemos necesidades del alma, todos nosotros tenemos necesidades que solamente Dios conoce y que Dios va a responder conforme a su voluntad y a su tiempo, porque los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos, no se adelantan, no se retrasa, sino que el tiempo de Dios es el tiempo que Él ya asignó allá en los cielos para tu vida. No te desanimes si tú estás pasando por algo y no miras una respuesta. No te desanimes si tú estás pasando por, aunque dice su palabra que aunque pasemos por el valle de muerte, no pereceremos, sino esto quiere decir que siempre tenemos la misericordia de Dios para con nosotros y su mano siempre está, su mano derecha siempre está dispuesta para guardarnos y protegernos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Bendecimos tu nombre, Señor. Enaltecemos tu nombre hoy en esta tarde, Señor. Que nadie esté por encima de ti, Señor. Nadie está por encima de ti, Señor. Tú eres, Padre, Señor, el grande, el poderoso. Gracias. Tú eres el único Dios verdadero, Dios justo. Tú eres el único que hace toda cosa posible. Tú eres el único que da amor inagotable. Tú eres un Dios que nunca cambia. Tú eres un Dios que siempre estás fiel. Nadie te mueve a ti, Señor. Nadie te mueve a ti. Nadie te supera a ti, Señor. Nadie, ningún principado, ninguna potestad. Nadie, Señor, se iguala a ti. Tú tienes todo el poder. Tú tienes, Señor amado, en tus manos, Señor, el poder de la vida y la muerte, Señor. Padre, Señor, hasta esta hora, Señor, si estamos vivos es porque así tú lo has, Señor, permitido. Si hasta esta hora estamos, Señor, de pies, porque hasta esta hora tú así lo has deseado en tu corazón. Por eso venimos delante de ti dándote gracias, Señor, gracias. Estamos más que agradecidos, Señor. Y si estamos más que agradecidos, podemos abrir nuestras bocas para darte gracias, para darte un momento de adoración, un momento donde nos rendimos, nos despojamos, un momento donde venimos delante de ti, Señor, y alzamos nuestras manos, levantamos nuestras manos sin ira y contienda, Señor. Levantamos nuestros corazones, Señor, a adorarte, los unimos con los ángeles a cantarte, Señor. Santo, 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 3 veces santo eres, Señor. Tú eres Padre majestuoso, tú eres Padre majestuoso, Señor. En esta hora venimos delante de ti presentándote la necesidad de nuestros hermanos, Señor, nuestros hermanos en Cristo. Oramos por el débil de la fe, que recobre fe. En esta hora mandamos palabra de fe, palabra de esperanza y palabra de vida, Señor. Que todo aquel, Señor, que está débil en la fe sea reanimado por tu Santo Espíritu. Mandamos palabra de vida sobre el enfermo, palabra de sanidad, de restauración sobre todo aquel que está en cama, sobre todo aquel que tiene dolencia, sobre todo aquel que, Padre Señor, tal vez está en cárceles espirituales, que su mente está siendo tormentada por espíritus inmundos. En el nombre de Jesús le hablamos y le ordenamos, Señor, amadamente. Padres, le hablamos y le ordenamos a todo espíritu inmundo que salga todo dardo, Señor. En el nombre de Jesús es, Padre, rompido por la unción de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por las familias, presentamos delante de ti las familias
Gracias porque tú traerás orden, tú traerás restauración en las familias, Padre. Ya está la restauración, desde ya empieza a proclamar restauración, desde ya, que lo que nuestros ojos naturales no pueden ver, nuestros ojos espirituales ya lo ven. Gracias porque tú nos has dado el poder en nuestra boca, Señor, de la vida y de la muerte. Y Padre, en esta hora escogemos, Señor, hablar, profetizar, declarar vida, Señor. Gracias, Señor amado, porque somos, Señor, esas trompetas para anunciar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que con la identidad que nos has entregado en Cristo Jesús, como nuevas criaturas, como hijos, Señor, tuyos, Señor, en esta hora venimos declarando vida, profetizando vida, Señor, sobre la circunstancia. Ahí tú empiezas, Señor, a manifestarte. Manifiéstate en las familias, Padre, que están pasando prueba, dificultad. En el nombre de Jesús, Señor, le hablamos a todo espíritu de división, todo espíritu de ira, de contienda, todo espíritu que está atacando las familias, ahora salen. Que tu paz, que sobrepasa tu entendimiento, Señor, venga. La unidad en Cristo Jesús venga en las familias. La restauración del alma, del corazón, del varón, de la madre, de los hijos, Señor. En el nombre de Jesús, si tú tienes peticiones, preséntaselas. Si tú has estado cargando con algo que nadie sabe, que solamente tú sabes, tú y Dios saben, es tiempo de traérsela delante del Señor. No hay mejor solución que abrir tu corazón a Dios y decirle: Señor, no puedo más, Señor. No sé qué va a pasar el día de mañana si me despiden. No sé qué va a pasar el día de mañana si algo pasa. No sé qué va a pasar, pero tú sí sabes, Señor. Solamente Dios sabe, solamente Dios conoce. Él tiene nuestro futuro en sus manos. Su palabra dice que Él tiene planes buenos para con nosotros, planes buenos y no de maldad. Dios siempre tiene cosas grandes, cosas buenas para todo aquel que le cree, Que este día decidamos creerle más que nada, porque dice, una cosa es que Dios tenga algo para ti, pero otra cosa es que tú creas que Dios tenga algo para ti. En esta hora vamos a empezar a ejercer nuestra fe. Esta hora sí es un momento, este día es un tiempo solamente para empezar a ejercer nuestra fe. Vamos a empezar en esta hora a creer que lo que no hemos visto va a empezar a creer. Vamos a empezar a avanzar, vamos a empezar a cambiar la atmósfera. Hoy en esta hora vamos a cambiar la atmósfera, que donde hay duda, ahí mandamos palabra de fe, que donde hay muerte, mandamos palabra de vida, donde el enemigo ha estado tocando, donde el enemigo ha estado destruyendo, en el nombre de Jesús nos paramos. Padre, nos paramos en esta hora, tomamos nuestra posición, nuestra postura, tomamos en el nombre de Jesús esa armadura que tú nos has dado. Padre, en el nombre de Jesús nos levantamos como intercedores de nuestras casas, nos levantamos como intercedores de nuestros lugares de trabajo, nos levantamos como intercedores de, Padre Señor, de nuestra ciudad. Padre, que si tú nos has puesto en un lugar, en un territorio, Señor, tomamos, Señor, nuestra postura, nuestra posición. Y todo lo que la planta de nuestro pie pise se nos será entregado. Y todo lo que nuestra mano toque, Señor, sea bendecido, transformado en el nombre de Jesús y prosperado. No hay muerte, Señor, sino que hay vida. Porque donde está alguien que le cree, ahí, Señor, viene transformación. Donde un hijo de Dios se levanta y empieza a proclamar, empieza, Padre, Señor, a declarar, Señor, vida, ahí viene transformación. Gracias porque somos transformadores. Padre, somos transformadores, Señor. Padre, en el nombre de Jesús hay transformación. Donde vamos, Señor, ahí hay cambio. Empieza, Señor, a ser expuesto al enemigo. Donde un hijo de Dios, un hijo de luz, un hijo de paz está, ahí hay transformación. Y si tú eres ese hijo de Dios, ese hijo de paz, ese hijo que ama la paz, que ama la justicia, empieza a declarar en ese lugar. En ese lugar empieza a hablar la palabra del Señor. Empieza
adorar al Señor en ese lugar. Porque donde una adoradora está ahí, en cadenas se empiezan a caer. Donde uno ora, donde uno se pone y empieza a orar y empieza a adorar, algo empieza a suceder. Créelo, créelo que cuando tú le empiezas a adorar al Señor con todo tu corazón, cuando tú le empiezas a orar, cuando tú le empiezas a pedir, cuando tú te empiezas a poner en la brecha, ahí algo sucede. Tiene que suceder algo, tiene que suceder algo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. En esta tarde quiero compartir un breve mensaje y ese mensaje es sobre qué pasa cuando yo oro y adoro. ¿Qué pasa? Muchas de las veces o a menudo, si tú te congregas en un lugar y empiezas a mirar que la gente empieza a adorar, que empieza aún por medio de esa adoración, empieza a llorar, empieza a quebrantarse. Y si tú miras a esas personas, y si alguna vez te has preguntado el por qué, o aún tú que no te congregas, pero te han invitado a una congregación, a un lugar donde se adora al Señor, y tú has empezado a mirar a personas que empiezan como, como locos a adorar, a gritar, a orar, a levantar sus manos, y tú te quedas mirando y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pensé que yo venía a una iglesia, no a una fiesta. En el Señor siempre hay fiesta. En el Señor siempre hay un motivo y una razón por qué adorarle. Y en esta hora quiero solamente compartir qué pasa cuando tú oras, qué pasa cuando tú adoras. Algo tiene que pasar, algo pasa. Tal vez no lo puedas mirar al instante, pero pasa algo en el ámbito espiritual. Nosotros no somos de este mundo, somos peregrinos de este mundo, solamente somos pasajeros, vamos a pasar. Nosotros somos llamados a ser hijos de Dios por medio del Espíritu. Nosotros tenemos que ser espirituales y no carnales, espirituales. Por eso cuando yo oro y cuando yo adoro, tengo que entender que algo pasa en el Espíritu, algo pasa en el Espíritu. Tal vez no lo voy a mirar al instante con mis ojos naturales, pero sé que con mis ojos espirituales lo estoy mirando. Quiero compartir antes de entrar a la palabra, porque quiero hablar con la palabra. Bueno, vamos a empezar. Voy a leer solamente el versículo principal, pero sí vamos a leer un poquito. Dice, versículo principal en el cual quiero enfocarme está Hechos 16. Hechos 16, versículo 25. Y dice de la siguiente manera. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Amén, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque hoy, Señor, aprenderemos algo nuevo, Señor. O tal vez tendremos, Señor, recordatorio de algo nuevo, Señor. Amén. Amén. Quiero compartir contigo una historia que le pasó a una muchacha. Esta historia sí fue verdadera, pero quiero compartir una experiencia que ella tuvo. Y esta historia comienza, ella habla o relata sobre acerca que ella fue a un concierto cristiano. Y dice que cuando ella había llegado a este lugar, esta persona tenía varios problemas en su casa. La joven comenta que ella tenía varios problemas en su casa y que el mismo día
en el que esta muchacha, esta joven, asistió al concierto. Antes de asistir, ella tuvo una gran guerra, una gran batalla en su casa, una gran pelea con su madre. Esta joven relata que esta joven se le dijo una palabra que le llegó al corazón, que le marcó el corazón, y que esta joven pudo sentir esa herida, pudo sentir que el alma se le desgarró, pudo sentir que su corazón se quebró, pudo sentir, porque por medio de la palabra, por medio de lo que tal vez la madre inconscientemente le dijo, ella pudo sentir en lo más profundo de su ser, de su corazón, que algo se rompió, algo se quebró. Tal vez la identidad de esta joven fue afectada, fue tambaleada, fue movida. Pero dice que esta joven aún dudó de ir a ese concierto. Pasaban las horas y ya era el tiempo casi para ir a este lugar, y estaba en su corazón de ir y no ir por la causa del problema que ella tuvo en su casa. Pero algo le dijo, ve. Ella sintió en su corazón y algo le dijo, ve. Bueno, esta joven se alistó, se preparó, no le dijo a nadie y se fue sola esta joven. Y resulta que cuando esta joven estaba ya en este concierto, todos los que estaban en ese lugar estaban adorando al Señor, y ella en el principio se sentía todavía mal, se sentía todavía quebrantada, empezó de la nada a llorar y lloraba y no podía entrar en esa atmósfera de adoración, no podía entrar, hasta que de repente empezaron todos a adorar, todos a exaltar el nombre del Señor, y algo empezó a suceder. Cuando esta joven decidió levantar sus manos, abrir su corazón y empezar a adorarle con la boca y con el corazón, algo empezó a suceder. Empezó a suceder no solamente a ella, sino en todo lo que estaba pasando. Por eso la importancia del adorar, la importancia de orar, la importancia de que cuando tú vas a un lugar a adorar y sientes la atmósfera y sientes la presencia de Dios, la importancia es de entrar y no quedarte, como dice, no quedarte atrás, no quedarte fuera de ese lugar. Resulta que la joven se recuerda, la joven se recuerda de lo que estaba pasando en su casa, y se recuerda y empezó a llorar, empezó a quebrantarse. La palabra clave aquí, quebrantarse. La palabra clave, ella empezó a quebrantarse. En pocas palabras, ella empezó a humillarse. Tal vez no fue la culpa de esta joven que le pasó en su hogar, pero ella reconoció el lugar. Ella empezó a reconocer el poder del quebrantamiento. Cuando esta joven empezó a quebrantarse, esta joven relata que ella sintió algo. Ella sintió que algo se rompió. Cuando esta joven estaba adorando al Señor, cuando esta joven entró y en un momento de su corazón que empezó a quebrantarse, algo ella sintió. Empezó a llorar por largo tiempo, empezó a llorar, pero también al mismo tiempo empezó a sentir un gozo, un gran gozo en el espíritu. Y resulta que ya era como una hora. Ella cuenta que era ya una hora de adoración, y que ya después de una hora esta joven recibe un texto de la madre, y le dice, en este texto ella relata que la madre le pide perdón. Le pide perdón por lo que sucedió. Esta joven no estaba, dice que ella no, después de que se salió de la casa, se sintió triste, se sintió mal y no quiso ir, pero algo le dijo que fuera y fue. Y esta joven dijo, bueno, pues
tal vez pasó algo, no nos vamos a hablar o cualquier cosa, ¿verdad? Pero esta joven dice que ella no estaba con la expectativa de que la madre le iba a hablar. Y resulta que cuando ella estaba en ese lugar, en esa atmósfera de adoración, en ese lugar donde ella solamente se enfocó en adorar a Dios, en engrandecer a Dios a pesar de su problema, a pesar de su dificultad, ella reconoció el poder del Señor. Dice que a la hora ella recibe un texto, y en ese texto esa madre quebrantada le dijo, perdóname. Le dijo, perdóname, te quiero mucho. Y no quiero estar mal contigo. Luego dice que cuando la joven mira este texto, le da gracias a Dios. Le dio gracias a Dios. Le dijo, gracias, Señor, porque no son con mis fuerzas. Esa es una buena historia, un buen ejemplo que cuando venimos delante del Señor, especialmente en adoración, en oración, pero también en quebrantamiento, algo sucede. Y en Hechos 16 relata la historia, o hay una historia sobre este siervo, dos siervos, Pablo y Silas, y dice que estos dos varones fueron encarcelados. El resultado por ser encarcelados está un poquito más adelante, y solamente vamos a parafrasear la historia. Y dice que hubo un día donde cuando estos dos jóvenes, dos personas, dos varones iban al lugar de oración, se encontraron con una joven. Esta joven dice la palabra que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Lo que la adivinación dice que este espíritu de adivinación empezó lo que hace que este espíritu de adivinación en este tiempo le hacía ganar a las personas dinero. Es de que no solamente fue una vez, sino que 2 veces y varias veces. Esta joven iba al encuentro cada vez que se encontraba con Pablo y Silas. Cada vez que se encontraba con ellos, les empezaba a decir, empezaba a molestarlos, empezaba a gritarles, empezaba a perseguirlos. Y dice que hubo un día que Pablo se enojó. Pablo dijo, bueno, pues ya llegó tu tiempo, ya déjame en paz, ya no quiero, ya estoy harto de escucharte todo el tiempo decir. Dice que cuando Pablo volteó, le dijo, ¿verdad? Se dio vuelta y le dijo al demonio que estaba en esta joven, le dijo, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice que al instante el demonio la dejó. Cuando el demonio la dejó, y cuando los dueños de esta joven, porque los dueños de esta joven hacía que esta joven usara básicamente lo que había dentro de ella para hacerles ganar dinero. Dice que cuando se dieron cuenta que los dueños de esta joven ya no podía hacer eso, bueno, pues se enojaron. ¿Y qué fue lo que pasó? Persiguieron, dice que persiguieron a Pablo y Silas, los agarraron, dice que les quitaron las ropas. Vamos a leer rapidito el versículo 22, dice, enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Muchas de las veces, a menudo, te va a pasar esto, de que vas a ser perseguido, de que tal vez no va a ser tu culpa, tú vas a estar haciendo lo correcto, tú vas a estar
vas a estar sirviéndole al Señor, vas a estar orando, vas a estar haciendo lo correcto delante del Señor. Y por causa de eso te van a perseguir, por causa de eso te van a quitar tus ropas, por causa de eso, así como a Pablo y Silas le pasó. Estos jóvenes, estas personas estaban haciendo lo correcto. Dice que cuando ellos iban al lugar de oración, vino esta persona y los quiso molestar. Va a haber momentos en tu vida que así va a pasar. Tú vas a estar haciendo lo correcto. Te van a quitar las ropas, te van a golpear. Cosas de la vida te van a golpear. Cosas de las vidas van a querer removerte. Y aún dice que cuando los agarraron y pasó esto, los metieron en lo más profundo. Tal vez estaba la cárcel, ¿verdad? Había celdas primarias, secundarias y terceras, y celdas de alta seguridad, celdas para aquellos que realmente eran personas malos, personas que cometían los peores asesinatos, los peores crímenes. Dice que a Pablo y Silas no los metieron ni en el cuarto de espera, porque ahí recuerdo que cuando yo era joven, yo estaba haciendo, ¿verdad? No estaba en los caminos del Señor. Yo llegué a pisar a un lugar de la cárcel, donde está este lugar de la cárcel. No era la cárcel, sino que era un cuarto pequeñito, donde te están examinando, donde están buscando tu récord, donde te están observando. Recuerdo que cuando yo estaba en este cuartito, pues estaba frío y estaban buscando entre mis cosas si yo traía drogas, porque recuerdo que cuando ¿verdad? Con un grupo de jóvenes nos agarraron, y pues se dieron cuenta que este grupo, no era yo, este grupo tenía drogas. Pensaron que también yo tenía las drogas. Resulta que nos agarraron, nos metieron en el lugar, y revisando mi mochila, pues no encontraron nada, ¿verdad? Y por esta causa, porque no encontraron nada, me dejaron ir. Pero recuerdo que era en un cuartito, no era la cárcel, un cuarto pequeño. Y resulta, vamos a la historia. A Pablo y a Silas no lo metieron en el cuartito pequeño, sino que dice la palabra que lo metieron en lo más profundo, de ese lugar. Ahora, para que te metan a lo más profundo de ese lugar sí era grande, ese lugar sí era profundo, era oscuro, ese lugar sí tenía alta seguridad. Resulta que cuando ellos estaban ahí, dice que alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando. Bueno, Pablo y Silas tal vez se sintieron con temor, porque puede haber momentos en tu vida que, aunque estemos en el Señor, y las circunstancias de la vida te van a poder mover, te pueden mover si no estás firme en el Señor. Dice que cuando ellos estaban ahí, no les dio más que otra. En la vida, como hijo de Dios, no te va a dar más otra que adorar al Señor. Tal vez vas a estar en lo más profundo de esa celda, vas a estar custodiado, dice que les pusieron unas grietas en los pies para que no se movieran. Tal vez van a haber circunstancias en las cuales no te van a dejar mover, pero en esta hora yo quiero compartir contigo que en el versículo 25 dice que alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Lo que hace la adoración y lo que hace la oración, porque el tema de esta hora, ¿qué pasa cuando yo oro y cuando yo adoro? Lo que pasa es que cadenas empiezan a ser rotas. Aunque tú no lo mires, cadenas empiezan a ser rotas, cadenas de opresión, cadenas de adicción, cadenas de las cuales tal vez tú o alguien que tú conoces esté atado. Cuando tú tomas ese lugar, cuando tú tomas esa posición, en el momento de quebrantamiento, en el momento donde tú abres tu corazón y empiezas a adorarle,
cadenas van a empezar a ser rotas. Cadenas van a empezar a ser rotas. Dice versículo 26, de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Lo que hubo aquí, lo que hubo en esta historia, en esta secuencia, lo que pasó en este lugar, hubo sonidos de alegría en una celda de cárcel. Que cuando tú te sientas en una celda de cárcel, cuando tú te sientas en lo más profundo, cuando tú te sientas perseguido y te agarran y te meten en la cárcel, que lo que tú puedas experimentar o lo que tú puedas mover sean sonidos alegres. ¿Cuál es ese sonido alegre? El gozo del Espíritu de Dios. Lo que hoy en esta hora, si yo puedo dejarte para concluir, es que cuando tú tengas ganas o cuando sientas ganas de desesperarte, cuando sientas que realmente tú te sientes en una cárcel espiritual, cuando tú sientas que no te puedes mover, cuando sientas la opresión del enemigo, cuando sientas que se te levanta viento y marea, cuando sientas que no puedes avanzar, los sonidos alegres o el gozo del Espíritu de Dios dentro de ti va a hacer que las cárceles espirituales se abran, cárceles se rompan. Todo aquel, si tú dices, bueno, yo no me siento así, pero tú sabes que alguien está así, el trabajo como aquel que reconoce los tiempos, el trabajo como aquel adorador, el trabajo de aquel como que intercedor que ora, el trabajo de aquel que hace es meterse en un momento de adoración y oración por medio del arrepentimiento para que las cadenas de otros se abran. Porque dice la palabra 27, el carcelero, tal vez no te va a pasar a ti, o tal vez te va a pasar a ti, tal vez es un momento para que tú seas libre, pero si tú dices, bueno, yo me siento libre, tal vez esto va a ser para que otros, por medio de lo que tú vas a hacer, sean libres, porque versículo 27 dice, el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par, dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Cuando sientas ganas de desesperarte por alguien más, tal vez no sea por ti, pero por alguien más que tú dices, Padre, esta persona necesita de ti. Cuando sientas ganas de desesperarte, lo que puedes hacer o lo que debes hacer es traer un sonido de alegría en medio de la cárcel. Un sonido de alegría, un sonido de alegría que es a través del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es, solo quiero leer, dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, pero a lo que me quiero enfocar que más el fruto del Espíritu es gozo. Tal vez vas a estar en una cárcel o tal vez te vas a sentir que no puedes avanzar o que estás sujetado. Si tú a veces te sientes así es porque Dios está haciendo que el gozo crezca en ti. El verdadero gozo viene del Espíritu Santo.
El verdadero gozo viene del Espíritu Santo a través de que cuando tú te sientas en desesperación, lo que Dios está haciendo o que está produciendo dentro de ti es ese gozo. Si hoy en esta tarde quiero dejar contigo es que toda aquella persona que tiene al Espíritu Santo tiene gozo. Así como a Pablo y Silas dice que no les dio más que otra que sacar. Mira, algo muy importante de lo que yo puedo entender aquí. Pablo y Silas estaban en la cárcel. Dice que estaban agarrados, tal vez como dice que les quitaron la ropa, los golpearon, les apretaron los pies para que no se movieran. Tal vez ellos estaban en un rinconcito así bien chiquitito. Y pues lo único que había allí era, no creo que ahí había luz. Cuando tú estás en una cárcel te limitan. Cuando a ti te meten en una cárcel judicial, a ti te limitan, ni te dan ni colchón. Tal vez el colchón está bien duro. Tal vez el lugar está bien frío, no te dan cobijas, te quitan todo, te quitan acceso al agua, te quitan acceso tal vez a ciertas cosas. Y Pablo y Silas se sentían limitados. Pero lo que pasó, que lo que produjo dentro de ellos era el gozo que ya estaba dentro de ellos. Lo que Pablo y Silas hicieron, sacaron lo que había dentro de ellos, una adoración, una oración. Lo que puedes sacar dentro de ti a través de las circunstancias o de una cárcel es lo que llevas dentro. Si tú llevas dentro al Espíritu Santo, lo que realmente va a salir el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo recuerdo que cuando esta joven contaba esta historia, que cuando ella estaba en ese concierto, lo que el Señor le hizo entender o lo que el Señor le hizo saber es que saca lo que hay dentro de ti, saca esa adoración, saca ese gozo porque va a alcanzar a otros. Si en esta tarde yo quiero dejar 3 cosas contigo, es que la palabra de esperanza en Hechos 16:25 es que aunque seas perseguido, aunque seas azotado y puesto en cárcel, Dios tiene el control. Dios tiene el control. La segunda cosa es que el quebrantamiento es el camino hacia el avance. El quebrantamiento, cuando tú no te puedes quebrantar, es imposible que haya un rompimiento. Pero cuando tú te quebrantas, créeme que cuando tú realmente te quebrantas en espíritu, abres tu corazón, hay un rompimiento. El rompimiento es algo que se rompe, cadenas se rompen. Lo que el humillar hace es que tú vengas a un momento de quebrantamiento. Tal vez no lo sea para ti, pero cuando tú te pones a la brecha por otros y vienes en un momento de humillación, lo que tú estás haciendo es que estás haciendo que las cadenas de otros se quebranten, porque así le pasó a Pablo y a Silas. No solamente ellos fueron libres, sino los que estaban alrededor. Los que estaban alrededor fueron salvos. Los que estaban alrededor de estos siervos eran salvos. La victoria en la cárcel es que también otros son salvos. La victoria en la cárcel. Amén. Con eso en mente vamos a cerrar y darle gracias a Dios. Porque más que nada Pablo también nos enseña hay un versículo que quiero compartir, pero dice además, mis hermanos y hermanas, regocíjense en el Señor. Regocíjense en el Señor. Si algo que podemos aprender de Pablo era que aunque él estaba en cárcel, él sabía regocijarse.
Muchos de los libros que podemos leer aquí en la Biblia fueron escritos cuando él estaba en encarcelamiento. En este día quiero dejar contigo es de que si tú estás en un momento de desesperación, es tiempo de adorarle, es tiempo de orarle, es tiempo de regocijarte. Porque ¿qué pasa cuando yo oro y adoro? Cadenas empiezan a ser rotas. Amén. Vamos a cerrar y darle gracias a Dios, porque este es el día que Dios creó para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna por medio de Jesucristo, por medio de lo que Dios ya hizo en nosotros, mandar a su Hijo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta hora. Gracias, Señor amado, porque en este día tú nos recordaste qué pasa cuando yo oro, qué pasa cuando yo oro y adoro. ¿Qué pasa, Señor? Hoy en este día volvemos a tomar nuestra posición, nuestro lugar, Padre, y empezamos a adorarte desde ya, desde este momento, desde este instante. Empezamos a adorarte y a alabarte y a exaltar tu nombre en alto, Señor. Padre, gracias, Señor amado, porque cuando hacemos esto, Señor, cadenas empiezan a caer, cadenas empiezan a romperse y otros son libres. Padre, nuestra situación empieza a ser libre, Señor. Que donde el enemigo, Señor, ha querido traer estancamiento, ahí hay un rompimiento. Que donde el enemigo ha querido, Señor, matar a alguien, destruir a alguien, Señor amado, ahí va a empezar a haber un rompimiento. Desde ya lo declaramos, desde ya, Señor, declaramos rompimiento en esta semana, rompimiento, Señor amado, en las circunstancias, rompimiento en las finanzas, rompimiento en las familias, rompimiento en tu vida espiritual, rompimiento, Señor. Viene un rompimiento, Padre, declaramos que ya viene un rompimiento, Señor. Viene, Señor, ese rompimiento, Señor. Viene avivamiento, Señor, en muchos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, cadenas empiezan a ser quebrantadas por la unción de tu Santo Espíritu que rompe todo yugo de Satanás. Ahora, en el nombre de Jesús, declaramos libertad. Padre, declaramos, Señor, sanidad. Declaramos restauración. Padre, en esta hora, Señor, muchos empiezan a ser salidos de esas cárceles. Se abren las cárceles. Padre, la unción, Señor, está entrando en esas cárceles, en esos lugares, en esos, Padre, Señor, corazones. Padre, en el nombre de Jesús, y empieza a sacudir. Padre, todo lo que no viene de ti empieza a ser quebrantado. Empieza, Señor, a ser removido. Padre, empieza, Señor, a abrirse la puerta, Señor. Empieza a haber salvación, empieza a haber reconciliación, empieza a haber, Señor amado, un levantamiento en aquellos que han caído. En el nombre de Jesús en esta hora, Señor, le hablamos a toda alma y declaramos, Señor, que en esta hora se levanten y, Padre, Señor, a través, Señor amado, de tu poder y autoridad, Señor, muchos vienen a ti, Señor, a restauración completa del alma, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por las herramientas que tú nos has dado, Señor. Tu palabra, la adoración, Padre, humillación, Señor. Gracias por estas herramientas. Las tomamos y las ponemos por práctica y por obra en esta semana y declaramos, Señor, hay un milagro, Señor. Hay un milagro, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te guarde, que Dios siga haciendo en tu vida cosas grandes. Que Dios obre en tu vida en esta semana. No te olvides de compartir este mensaje y pido en el corazón que haya sido de bendición para tu vida. Nos estaremos mirando la próxima semana, primeramente Dios, y con el favor de Dios, con otros tiempos donde estaremos juntamente alabando y aprendiendo del Señor. Amén y amén.